Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por otro día de vida que nos da y que estamos en la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar en estos momentos para dar inicio a nuestra escuela dominical. Padre divino, te adoramos y te damos honra y gloria, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa nuevamente, donde podemos adorarte, podemos glorificarte. Podemos sentir tu divina presencia, Señor, y saber que tú estás aquí. Señor, suplicamos, mi Dios, que la bendición tuya esté en medio de nosotros, Señor, mientras que estamos estudiando tu palabra, Padre. Suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre, a toda verdad y toda justicia. Bendice a cada hermano aquí presente y a los que están en las redes sociales, Padre. Y siempre, Padre, a ti te damos toda la honra, toda la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor. Amén, amén, aleluya. Yo creo que voy a tomar un poquito de agua, a ver si esto me ayuda. Disculpe, hermanos. Está bien. Necesita. Aleluya. Pues ahora la clase nuestra, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Hemos estado estudiando en Gálatas y pues una carta muy importante que Pablo estaba escribiendo a las Gálatas, y la clase de hoy se llama Hijos de Dios por la fe. Sí. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el estudio que tenemos, yo leo uno y ustedes el otro. Amén. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Luego va a Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gracias, y nacido Señor, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, aleluya, el cual clama, Abba, Padre. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Señor. Uno de la esclava, sí, el otro de la libre. Así es. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos, Señor, de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. ¿Se pueden tomar asiento, hermanos? En esta clase la verdad central es: por medio de Jesús podemos llegar a ser hijos amados de Dios. Así es. Y el versículo clave es: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque Así es. todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Gloria a de Dios. Cristo estáis Gloria a revestidos. Dios. ¿Cuántos le dan honra y gloria a Dios? Gloria a Aleluya. Aquí nos dice, de referencia, dice: muchas personas famosas han sido adoptadas o han decidido adoptar hijos. Pero la más grande historia de adopción es la que vive todo cristiano Aleluya. cuando es liberado del pecado, Señor. y se convierte en parte de la familia de Gracias, Dios. Señor. Los falsos maestros gálatas creían que esto podía suceder mediante el esfuerzo humano, pero Pablo argumentó que solo la fe en Jesús podía lograr esta transformación. Sí, Y Señor. es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Entonces, estamos viendo que en el mundo tenemos muchas dominaciones, hay muchas creencias, pero tenemos que ver que las creencias se adaptan a lo que dice la palabra del Señor, porque si no, hay muchas divisiones, y de esas divisiones se confunde la gente, y luego se derriban creencias que no le van a acuerdo a la palabra del Señor. Déjame bajar el sonido de Bendito Dios, aleluya. Ayer nos gozamos allí en el ayuno y oración con una hermana que no conocíamos, que viene de Tijuana. Un testimonio hermoso. Después Gloria les a cuento. Dios. Amén. Entonces dice, parte 1, hijos de Dios por la fe. La ley, ¿verdad? Decía que como los niños teníamos un ayo, y que nosotros teníamos como maestro que estaba sobre nosotros mirando todas las cosas que hacíamos. Pero ahora la justificación viene por la obra de Cristo en nuestra vida, que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Que Yes. derramó su sangre, que nos viene a limpiar Gracias, de todo Señor. pecado. Aleluya. Aleluya. Y por eso somos convertidos en hijos de Dios. Así es. Gracias, Señor. Pero tenemos que recordar que aunque Jesús murió en la cruz por todo el mundo, no todo el mundo es salvo, porque no todos han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. El que lo acepta es el que viene a ser hijo de Dios por Así es. fe. Amén. Así es. Entonces, ¿qué causa la unidad? Cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a estar en el estudio de las doctrinas fundamentales, las verdades fundamentales, ¿verdad?, que nosotros creemos. ¿Por qué lo hacemos? Para que nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de ciertos puntos que están en la Biblia. Es para que estemos de acuerdo. Entonces, ¿qué causa la unidad? Es necesario que hablemos la misma idioma. ¿Qué es la idioma que hablamos? La que está aquí en la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Y damos gracias a Dios que nosotros tenemos que ver que la justificación es por la fe y no por las obras. Nuestra fe se convierte en la base de nuestra unidad, que nosotros sabemos que en Cristo tenemos la salvación. Es lo que se basa toda nuestra creencia en Cristo Jesús, de que Él murió en la cruz para salvarnos y para cambiar nuestra vida y hacernos nuevas criaturas. Dice, la iglesia tiene la oportunidad de ser un ejemplo de la verdad de unidad. Hermanos, esa es la pura verdad. Debemos de ser una iglesia unida.
pero como el enemigo siempre de un principio ha querido hacer división, es lo que miramos, que él siempre quiere hacer división en la iglesia. Y entonces cuando unos ven, dicen, no, pues mira, esto sucede y esto no sucede. Nosotros tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude, que abre nuestros ojos, porque hay veces nos quiere tener enfuscados en las cosas que están pasando y quitarnos del blanco, de la mirada que está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo les recuerda a los Gálatas que todos los creyentes son hijos de Dios por fe en Jesús. Y eso lo dice, ¿verdad?, en el 26. Luego explica la señal externa de la iglesia en el bautismo. Nosotros sabemos que cuando uno ha aceptado a Cristo Jesús, se le da ese paso de fe del bautismo. Ahora sabemos que el bautismo no salva. El bautismo es la que, yo tengo aquí mi agua, gracias. El bautismo es una profesión pública que uno está diciendo, yo acepté a Cristo y así como me sumerjo en las aguas, estoy dejando el mundo y me estoy siendo una nueva criatura en Cristo. Pero esa acción del bautismo no es la que salva a uno, es una profesión pública. Lo que salva a uno es que uno antes del bautismo aceptó a Cristo como su Salvador y que Cristo hizo el cambio en la vida de uno. Entonces dice, ¿verdad? Luego explica que la señal externa de inclusión en la iglesia es el bautismo en agua. Entonces los primeros tiempos los cristianos luego se bautizaban. Cuando Pedro predicó y estaba lleno del Espíritu Santo, miramos que predicó a ¿cuántos? 3,000 y fueron bautizados y damos gracias a Dios. Y ahora pues uno, por tener cuidado, dice, bueno, antes del bautismo vamos a tener unas clases para que aprendan qué es lo que están haciendo, que aprenden qué es el bautismo. Pero así es lo que hacía la iglesia primitiva. Bautizaban tan pronto como era posible después de la salvación. Y ahí tienen unas escrituras donde se explica dónde, vamos a agarrar solamente una. Hechos 2:41. ¿Quién puede leer eso? Y otro 8:12. El que tiene Hechos 2:41 la puede leer. Hermana Romero. Sí, hermano. El bautismo es una manifestación de testimonio que ha creído. Sí. Y como profesión pública. Sí, anteriormente, que es por fe. Y creyendo entonces en él, aunque no salva el bautismo, lo que salva es la fe. Amén. Y lo hizo, y uno se bautiza y todo eso porque cree. Y eso es poner en acción la fe. Amén. El 41 dice, ¿alguien la tiene? Hechos 2:41. Amén. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿Se imagina? Amén. Aleluya. Y luego el otro era Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Entonces miramos que se bautizaban, no se esperaba un mes, 2 meses, 1 año, no. En cuanto yo acepté a Cristo, aquí estoy dando mi profesión pública, amén, en el bautismo. Jesús se bautizó a la edad de ¿qué? 12.
No, 30 No, y... a los 12 fue circuncidado. fue dedicado, amén. Pero a la edad de 33 años fue cuando empezó su ministerio, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando fue con Juan, fue porque nos estaba dando el ejemplo, que el que cree, ¿verdad? En Dios, que cree en Él, tenía que bautizarse. Entonces Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar, tú me debes de bautizar a mí. Y dice, no, para que se cumple la palabra. Amén. Él nos dio ejemplo de qué teníamos que hacer. Nos dio un ejemplo en todo. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque el hermano Rubén, cuando vino de México, estuvo en una casa, escuchó la palabra. Fue un domingo de resurrección, escuchar la predicación del día de resurrección y dio su vida al Señor. Él conocía de Dios, sabía de Dios, pero nunca había tenido ese encuentro personal con el Señor. Esa mañana dio su vida al Señor y en esa noche hubo bautismos y él se bautizó en esa noche. Entonces ahí no hubo tiempo de que pues vamos a dar una clase, que eso no. Tú aceptaste al Señor, lo vas a seguir bien, entonces se bautizó. Y entonces damos gracias a Dios, ¿verdad? Hay unos que dicen, no, pues hay veces que hay personas que se bautizan y no saben lo que están haciendo y por eso no siguen adelante y por eso hay que dar clases. Todo depende en la devoción y en la búsqueda de uno al Señor. Porque cuando uno busca al Señor, entonces va a haber hambre de su palabra y de aprender lo que dice su palabra. Dice, la iglesia del primer siglo consideraba el bautismo como la incorporación formal a la comunidad de creyentes. Pablo mencionó el bautismo en Gálatas porque quería enfatizar la unidad de la iglesia, no porque creyera que el bautismo en sí fuera necesario para la justificación. Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para tener un miembro de la iglesia, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que la persona es salva, que la persona ha sido bautizada. Entonces, ¿por qué? Porque así se puede incorporar en la iglesia para servir al Señor juntamente con la iglesia, ¿verdad? El que no es bautizado, pues da uno lo mira y dice, pues simpatiza, le gusta, pero no ha hecho su decisión. Entonces no se puede decir que se puede incorporar en todas las cosas de participar en la iglesia, pero que se acepta en la iglesia, claro que sí, esperando que un día él haga esa profesión de fe. Amén. Entonces Pablo usaba esta metáfora de quitarse y poner ropa para describir la nueva forma de la vida en el cristiano, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el 27 de Gálatas. Tiene que verlo en la Biblia porque no está en el libro. Gálatas 3:27. Sí está, hermano. ¿Ah? Sí está. ¿En el libro? Sí, 3:27, después de 26 es el segundo versículo, sí es. Ah, estoy viendo en el 4. Ok, perdón. Sí es, ok. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces está diciendo que ya el viejo hombre se ha quitado y uno está revestido ¿en quién? En Cristo. Amén. Entonces él usaba esta metáfora para enseñar, ok, ya igual como dice en Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 5:17, que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Aleluya. Ahora miramos que uno de los resultados de la justificación por la fe es la unificación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos una familia en el Señor. Hemos nacido en la familia del Señor. ¿Somos hijos de quién?
Dios. De Dios. Entonces debe de haber una unificación en el pueblo de Dios. Han oído decir, todos somos hijos de Dios. Sí. Y incluyendo que dicen que todo el mundo son hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. Sí, Pero no todos somos hijos de Dios. así es. Que Dios quiere que todos seamos, sí. Porque se imagina, si toda la creación es hijo de Dios, ¿por qué tenemos iglesias de Satanás? ¿Por qué tenemos personas que están en contra de lo que está en la palabra de Dios? Entonces, nosotros debemos de ser un pueblo unido con la palabra del Señor. Ahora dice, las distinciones sociales, económicas y culturales se desvanecen a medida que los creyentes se hacen uno en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy viendo al hermano que tiene mucho dinero o que se viste mejor y la que está pobre la veo menos. No, todos somos ante el Señor almas preciosas que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Amén. Entonces, dice, nuestra identidad principal debe derivar de nuestra posición en Cristo. Entonces, tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Eso es lo que nos debe de clasificar, identificarnos como el pueblo de Dios. Amén. Dice, la unidad en el cuerpo de Cristo proviene de anteponer nuestra identidad de estar en Cristo a cualquier otra identidad. Ah, yo soy de Perú. Ah, yo soy de México. Yo soy de El Salvador. Eso todo es bonito. Pero eso no tiene mi identificación como cristiano. Mi identificación como cristiano es que tengo a Cristo en mi vida, que lo he aceptado como mi Salvador. Y entonces ni tengo que mirar menos al que es de Puerto Rico, al que viene de Colombia. Todos somos igual si somos, ¿qué? Lavados en la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Un cristiano no tiene por qué considerarse superior a ningún otro cristiano. Ninguno de nosotros nos ganamos nuestra salvación. Todos igual tuvimos que arrepentirnos y llegarnos a los pies de Cristo para que Él nos salve. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Gloria a Dios. Somos todos lavados en la sangre de Cristo. Amén. Y ninguno de nosotros merece ser elevado por encima de ningún otro miembro de la familia de Dios. Pablo identificó previamente a Jesús como la simiente o el hijo que cumplió la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Porque la promesa fue hecha a Abraham y Jesús vino a cumplir, amén, esa promesa. Ahora, Pablo usa el término de nuevo como sustantivo colectivo para declarar que todos los cristianos son verdaderos hijos de Abraham. Hermana María, usted es hija de Abraham. Hermana María Salazar, usted es hija de Abraham. Hermano Luis Erazo, usted es hijo de Abraham. No, pues ¿cómo? Porque hemos entrado a lo que es el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Entonces dice, Pablo identificó previamente que Jesús como la simiente, el hijo que cumplió la promesa de Dios a Abraham. Ahora, como hijos de Abraham, los cristianos son herederos legítimos, Señor, de todo lo que Dios prometió. No, sí, no soy judía, no, pero soy adoptada y soy hecha hija por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Porque dice, ¿verdad? La escritura que leímos, no hay gentil, no hay judío, no hay hombre ni hay mujer. Fíjese, no hay hombre ni hay mujer. O sea, ante Dios, tú eres una alma preciosa. Sí, y eso es lo importante. Así es. Aleluya. Los cristianos son herederos legítimos de todo lo que Dios. Yo soy cristiano, pero no había verdaderamente demostrado que es un cristiano entre el público. Aunque la iglesia pues todos conocen que son cristianos, pero allá afuera decirle a los que no son cristianos ahí
sí hay que pararse y decir, porque dice la palabra de Dios, por cuanto no me avergüenzo, dice, por verdad. La palabra. Sí, es obediencia a la palabra. Amén. Y como leímos, era un señal de que uno podía decir, este es bautizado a estar listo para trabajar en la obra del Señor. El que no estaba bautizado, pues no se podía incluir. Dice la palabra, ¿quién los Ilusionó. ¿Qué les fascinó? ¿Quién los fascinó? Dice, ya conociendo la palabra y se dejaron engañar por las Sí. fábulas. Eso, ¿verdad? O sea, las divisiones vienen, hermanas, de parte de los que no creen en el Señor, que Ujú. están en contra de la voluntad del Señor, los cuales Para administrar sus propios asuntos, ¿verdad? Ellos pueden recibir una heredad. Entonces, dice, no se desarrolla completamente hasta que más o menos los muchachos tienen 25 años, pero en unos lugares aquí, el muchacho que trabajaba y era responsable podía agarrar su licencia. Pero pues hay unos jóvenes que no son responsables y agarraban la licencia y no eran responsables. Entonces se fue de nuevo a la edad de 18 años. Pero miramos que también aquí para votar, ¿qué es la edad? 21 años, ¿verdad? Entonces, ¿todo por qué? Porque dicen, sí, ya están, ya han crecido. Que los hijos de Dios fueron liberados de la supervisión de la ley y se convirtieron en herederos oficiales de la promesa de Dios. Entonces, nosotros, gracias a Dios, al aceptar a Cristo, somos ¿qué? Heredores de las promesas de Dios. Pablo usa la ilustración de un de un testamento. Pablo explica que antes de la venida de Jesús, las personas eran como niños. Pues sí, porque no entendían la palabra de Dios, solamente escuchaban y obedecían, pero no entendían. En la misma metían a esclavitud espiritual de fuerzas demoníacas. Eso es tremendo, hermano, ¿verdad? Porque podemos ver que creían en dioses, en la mitología y que daban sus enseñanzas, pero de las enseñanzas que ellos daban, como dice aquí, se metía la astrología y de que si tú eres de un mes, tú eres de esta manera y esto te va a pasar a ti porque eres de este mes, y verdad, el horóscopo. Esas cosas no van de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Un cristiano debe de estar viendo el horóscopo? No. debe de leer la Biblia. Hay que apartarnos de cosas que nos quitan la mirada a Cristo. Amén. Sí. Jesús nació de una mujer. Fue plenamente humano y pudo representar la humanidad como el sacrificio Gracias, por el Señor. pecado. Sí, Señor. Aleluya. Jesús nació bajo las condiciones de la ley. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos estaba dejando de que fuéramos libertinajes? ¿De que tuviéramos libertinaje? No. Estaba diciendo que nuestra salvación no viene de seguir la ley, pero igual como él dice que somos nuevas criaturas, debemos de dar el ejemplo de un cambio en nuestra vida. No podemos ser quien mora en el creyente como testigo de su nueva condición con Dios. Así es. Eso lo miramos en Romanos 8. ¿Quién puede leer Romanos 8, 15 a 17? Gloria a Dios. Con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermanos, qué bonito podemos clamar, Abba, Padre. Amén. Podemos decir, tú eres mi Padre, somos hijos de Dios. Así es. Entonces yo puedo ver a una persona y por la manera que yo veo que actúa esa persona, algo en mí dice, esta persona conoce a Dios, esta persona es un hijo de Dios, porque la manera que uno se conducta debe de reflejar a quién, a Cristo, ¿cómo se dice? Toque de queda.
y no podían salir. Y se reunían muy cuidadosamente los cristianos. Y ella salió y la vio, pues sería el soldado, la policía, soldado, y dice, ¿a dónde vas? No, a oír que se va a leer el testamento. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Ahorita nosotros tenemos que dar gracias a Dios que no estamos en esa condición, pero tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que tengamos nuestra libertad para proclamar la palabra del Señor ahorita que podemos. Señor. ¿Se imagina estar en el cielo? ¿Qué es lo que padecer? Padecer como un cristiano. Ay, hermana, ¿se padece como cristiano? Sí se padece como cristiano. Si tú de veras amas al Señor y quieres servir al Señor, sí padeces por el Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que están en contra de ti, hay personas cristianas que son hijos de Dios. ¿Y quiénes son ustedes? Pues que por la gracia de Dios hemos aceptado a Cristo, que nos ha lavado de todos nuestros pecados. Aleluya. Dice Pablo usa las palabras en arameo y griego para Padre, que dice Abba Padre, enfatizando cómo el Espíritu Santo en nosotros nos permite, amén, Abba Padre, aleluya. Ahora los cristianos hemos recibido la libertad de la ley y una nueva relación con Dios. Como sus hijos somos herederos de sus promesas. Aleluya. ¿Por qué es importante que los cristianos sean adoptados por Dios? Cristo le ha dado poder para ser hijo de Dios. Aquí dice Juan 1:12, ¿verdad? A todos los que le recibieron les dio potestad que ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cómo confirma el Espíritu Santo que pertenecemos a Dios? Wow, ustedes hablan de Dios y hablan muy bonito y Dios los usa, y pensaban, vamos a darle sacrificio. ¿Y ellos qué hicieron? No hagan semejante cosa. Nosotros somos igual que ustedes, solamente que somos redimidos por la sangre de Cristo, y ustedes pueden también. Amén. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Que daban, ¿existen, hermanos? No, porque es una imaginación del hombre. Y en eso toda imaginación que el hombre hace es vana. Y son obras de Satanás. Son obras de Satanás. Vamos a ver. Dice, por razones que Pablo no podía comprender, las Gálatas estaban alejando del Evangelio de Dios. La cosa es de que cuando uno conoce al Señor y tiene su espíritu en él, su espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Entonces, cuando vienen personas con enseñanzas diferentes, el espíritu Es que no han tenido un encuentro con el Señor. Amén. El encuentro real con el Señor nos acerca más a Él. Amén. Pero si solo creemos en Él, entonces pueden venir estas vanas filosofías, mitologías y todo eso, y nos pueden desviar fácilmente. Rituales de la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, Rosh Hashanah, el día de la expiación, el Purim. ¿Sabes cuál es el Purim, verdad? Cuando Esther, ¿verdad?, clamó y fue héroe de que ella clamó y estuvo orando por los judíos. ¿Y por qué? Porque Mardoqueo no se hincaba ante él, y él decía, yo soy muy importante aquí con el rey, y no se inclina. Y Mardoqueo dice, yo no me inclino a nadie si no es Dios. Y por ese odio que él tenía, quería exterminar a todos. A veces como uno por la culpa de pecar, porque ya cuando ponían sellos no se puede quitar, pero pudo poner un decreto de que ellos se podían defender. Bendito Dios. Vivan en la libertad. Aleluya. En Gálatas 4:12, Pablo instó a los creyentes de Galacia que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Se recuerdan cuando vino el hermano Suane? Él es un hermano que es de Perú, de las Incas.
y él ministra a los indios aquí, él dijo, y fue tremendo lo que dijo, dice, yo voy con los tribus, pero primero me tengo que juntar con ellos. Y dice, y un día ahí tenían un vaso, y cada esto para poder ser aceptados con ellos. Ya que fue aceptado con ellos, entonces pudo empezar a darles el evangelio. ¿Se parece para ser cristiano? Uno dice, ay, gracias a Dios, esa es otra forma de padecer. Completamente bien, aunque recibió la vista, porque si miramos en unas cartas, él dice que tiene las letras grandes para poder verlas. Entonces, pero todavía así, él sirvió al Señor, estuvo escribiendo cartas, dando el evangelio. ¿Para qué? Y el otro escribía. Pero en una ocasión él dijo, ahora de mi propia mano os escribo. O sea, por eso los eruditos piensan de que su impedimento, y por llamarlo enfermedad, era su vista. Pablo temía que la situación hubiera cambiado. Al haber expuesto a los falsos maestros, se preguntaba si las Gálatas se habrían alejado de él. ¿En qué fue todo el trabajo que hizo con ellos? ¿Verdad? Era como decir un tiempo perdido. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad, hermanos? No. Vamos a ver, dice, parte 3, hijos de la ley o de la fe. De la fe. En Gálatas 4:21, Pablo comienza a dirigirse directamente, y es la Torah que usan los judíos, amén. Entonces, esos son los libros de la ley, y se dirigen a los libros de la ley. Pero la ley o Torah abarca los primeros 5 libros de la Biblia, incluso Génesis, en lugar de usar el código legal para argumentar la justicia. Pasaban los años y ella decía, pues, ¿qué pasó? No tengo hijo. Y dijo, a lo mejor, y se apresuró, se adelantó. Y eso es lo feo, que cuando uno se adelanta a los planes de Dios, hace complicaciones. Sí. Entonces, miramos que Agar dio luz a Ismael, y años después, Sara dio luz a Isaac, el hijo que Dios le había prometido. Y cuando Dios promete, lo cumple. ¿A quién? A Moisés. El pueblo judío era descendiente físico de Isaac, pero Pablo les llamó a descendientes espirituales de Ismael debido a su deseo de justificarse por las obras. Ustedes se quieren justificar por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pablo explicó que los cristianos como Isaac son hijos de la promesa. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Sí. Amén. Los falsos maestros afirman que la obediencia a la ley, incluida la circuncisión, es necesario para ser descendiente espiritual de Isaac, que la esclava y su hijo serán expulsados porque no tienen parte en la herencia de la libre. Es cosa fea, ¿verdad? Que después que ella puso a la criada a que tuviera un hijo, después hizo esto, pero es algo que está enseñando, ¿verdad? Pablo sugiere que en Gálatas 4:30, que los Gálatas deben al Señor por su iglesia. Dado que los cristianos reciben la justificación por la fe, pertenecen al linaje de la mujer libre. ¿Quién es la mujer libre? Sara, la iglesia. Sara, amén, aleluya. ¿Quién puede leer